Los líderes religiosos enfrentando arrestos y vigilancia. En India, el nacionalismo hindú ha llevado a un aumento empresarial. Un caluroso y fraterno saludo a cada uno de ustedes, amados amigos, compañeros, paisanos, aquellos que, sea por curiosidad, han de ver esta pequeña reflexión. Estamos pasando momentos increíblemente espectaculares. Quisiéramos estar en todos los lugares, en cada país, para poder en vivo experimentar lo que está sucediendo en todas las áreas de la vida social, tales como la vida política, económica, educativa, militar. Es decir, estamos siendo bombardeados por tanta información, por tanta fragor de la vida social de los países. Y como un grupo y como iglesia, como gente que teme, ama a Dios, no podemos quedarnos al margen de estos sucesos. Y quiero abordar un temita un poquito confrontativo y tiene que ver bastante con la vida cristiana frente a una sociedad que sea antirreligiosa, antidios y que pues normalmente, quizás con buenas intenciones y buenos deseos, vienen y confrontan a alguien que sí cree a Dios o que sí se define como un cristiano. Y la iglesia sufre de acoso, sufre de hostigamiento, de persecución, de aborrecimiento. La iglesia sufre de antipatía, sufre de segregación, discriminación. A todos lo sabemos, especialmente nosotros los que tenemos la experiencia de conocer a Cristo. Digo, la experiencia de conocer a Cristo, no que hayamos sido convencidos. ¿Por qué esta actitud en contra de la gente que busca ser distinto, diferente, la gente que busca mejorar su vida personal, sea de temperamento, carácter, sea económicamente, socialmente, quiere ser distinto? ¿Por qué esta antipatía? Esto ocurre de una manera instantánea. Yo les puedo decir que es algo imprevisto, inclusive, que uno puede estar inmerso en una sociedad donde todos hacemos de todo, no tenemos restricciones, creemos en la libertad, algunos ya rebasando al libertinaje, y pensamos que esa es la mejor vida, y pues estamos haciendo vida en los cuales se nos permite aún agredirnos a nosotros mismos consumiendo cosas que dañen a la vida misma. Entonces, cuando alguien deja ese entorno, instantáneamente se manifiesta una inclinación hacia una animadversión. Entonces, como les decía, esto ocurre instantáneamente cuando alguna persona manifiesta su inclinación de fe o su pertenencia a un grupo religioso. Y de inmediato surge una ruptura de empatía, amistad, familiaridad, compañerismo en el grupo o del grupo al que uno pertenecía o al entorno al que con anterioridad estábamos involucrados. La pregunta sería, ¿a qué se debe eso? ¿Qué intríngulis evento se realizó para que repentinamente se trastocara las palabras
Es decir, hay un choque muy perceptible, ya sea por palabras, actitudes, acciones. Las relaciones son conmocionadas de estar viviendo de forma normal, armoniosa, de gozo. eh, Uno deja ese entorno y hay una actitud de contraposición. Es decir, que algo sucede en la persona participa de esa forma de vida. Si preguntáramos a aquellos que son afectados de estas experiencias, nos dirían: se convirtió a Cristo, oh, se volvió fanático, ya nos aguó la fiesta, todo iba bien, ahora es un sectario, un cufato, un aleluya, que no escuchamos. Pero si quisiéramos hacer un pequeño repaso, ¿qué es lo que sucede? Tendríamos que mirar primeramente que la reacción de la sociedad hacia una persona que decide caminar una vida distinta, buscando un refugio, un escape, buscando el cambio de su vida, sabiendo que ese tipo de vida no le está conduciendo a algo en los cuales podría decirse es una vida de felicidad, de armonía, de recuperación de la vida personal, de la familia. Entonces, la sociedad responde de maneras distintas. Una de ellas es aquellas que reaccionan positivamente a ese cambio. Algunos un poco contrariados, pero sí de apoyo. Y les dan palabras de sigue adelante, no te desanimes. Lo ven como un cambio positivo para la vida, sabiendo de cómo antes vivía, ahora lo ve distinto y lo animan, porque cree que está mejorando su comportamiento. Otros tienen un poco de interés. Preguntan: ¿qué te ha pasado? ¿A dónde has ido? ¿Qué te han hecho? Y hay un poco de curiosidad de saber, y entonces quieren ir a acompañar a esas personas. Y les dice: mira, simplemente escuché la palabra de Dios, la Biblia, y empecé a leerla y estoy entendiendo que hay una mejor vida que nos espera aquí, mientras estamos batallando con nuestros temperamentos, caracteres, con nuestras situaciones. Otros simplemente lo hacen con una reflexión y respeto, aunque no comparten la misma fe, pero creen que con no inmiscuirse en la vida de esa persona que tomó una decisión distinta de vida, lo dejan, podríamos decir, de no intervención. Pero también hay otro sector de la sociedad. Cuando hablo de sociedad, puede ser familia, amigos, padres, hermanos, compañeros de trabajo, de estudios. Algunos reaccionan con desaprobación. Empiezan a mofarse, otros de preocupación. ¿A dónde habrá ido? ¿Qué le habrán hecho? ¿Le han lavado el cerebro? ¿Le han convencido? ¿Ha caído en un culto, en una secta? Y muchos de ellos tienen razón. Por eso es bueno investigar y saber qué es secta, qué es culto, qué es cristianismo, qué es catolicismo, qué es testigo de Jehová, qué es mormonismo. Investigar, saber cuál de ellos es el grupo correcto al que se debiera de conocer, y por qué no intentar ser parte de ellos. Otros intentan persuadirle a que regrese a la vieja manera de vivir. Hay otro grupo
que se mezclan sus reacciones, otros de confusión, incomprensión, no te entiendo, pero si estábamos bien, mira que ahora ha roto la coinonía, la armonía que existía en el grupo, en nuestra familia, mira papá, mira mamá, mira, y tú eres la oveja perdida, el hijo pródigo. ¿Qué nos decimos? Otros simplemente esperan su tiempo y empiezan a estudiarlo y lo aceptan gradualmente, con el tiempo, con el diálogo, observando que su vida ha cambiado, su testimonio es tan distinto ahora. Otros cambian de sus formas de cómo se relacionan. Algunos se distancian, dejan de llamarlo, dejan de hablarlo, si está viniendo por un lado, se van por otro, simplemente de distanciamiento, pensando que quizás los van a contagiar también a ellos o que les va a hacer quedar mal. Renuevan sus relaciones, los buscan. ¿Qué ha pasado con aquel? Se hizo cristiano, ahora vamos a verlo. Y yo les digo, no hay ningún cristiano verdadero, un hijo de Dios verdadero que ha tenido una experiencia con Cristo, queda igual. Algunos siempre va de menos a más, siempre va dejando el pasado como algo de terror, como algo que no quisiera volver a experimentarlo. Y esta persona puede ser impactada. Cuando quiere renovar sus relaciones, lo va a encontrar a ese cristiano mejor que antes. Pero hay algo interesante. ¿Por qué ese cambio de actitudes frente a alguien que simplemente manifiesta o ya no participa de la vieja manera de vivir? Yo les quiero decir, las cosas que esa persona o una persona recibe al aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Y este es un asunto muy personal. Nadie sabe su vida sino uno mismo. ¿Sabe lo primero que recibe esta persona para que sea distinto? Es que reconoció que era pecador. Reconoció que no estaba bien delante de él mismo, ni de su familia, aunque no supiera en qué está metido, ni de Dios. Se siente pecador. Y cuando le presentan a una persona, a Cristo como el que perdona los pecados, dejó su carne. Y al hacerlo eso, recibe una nueva vida que se va transformando. Recibir a Cristo es una experiencia, no es una imposición, no es un lavado cerebral. Recibir a Cristo es una experiencia en la cual uno mira su pasado y dice, qué bueno que es Dios. Nos ha dado una vía de escape a esa manera de vivir. Recibimos una nueva vida. No solamente a conocer a Dios, sino a comunicarnos con Dios. Y una comunicación de doble vía. Uno le habla y Él te responde. Uno le habla quizás verbalmente y Él te responde a través de su palabra. Y a otros les responde a través de sueños, de visiones. Eso hablaremos en cualquier otro tiempo. Pero lo más hermoso es que empieza una relación personal. Experimentas con la persona que ha tomado la decisión de tener una vida distinta, experimenta la presencia del Espíritu Santo que les lleva siempre a cuestionar. Eso hacía antes, ahora ya no lo debo de hacer. Si antes lo hacía eso es porque no conocía a Dios, pero ahora lo conozco. ¿Y sabe lo que hace el Espíritu Santo? Lo primero que nos hace reconocer nuestros pecados. Luego nos hace ver que el único camino que Dios proveyó para un pecador es Cristo. Y luego nos hace reconocer de que aquel quien realmente había hecho de nuestra vida un desastre, pero el Espíritu Santo llega en el momento de que uno recibe a Cristo y te lleva a una dimensión de santidad. No quieres hacer lo que antes hacías. Te da paciencia, bondad, amabilidad, mansedumbre, dominio propio. Y la gente lo va notando eso. Más increíble también es que encontramos paz. Ya no estamos tan preocupados de correr, aunque estamos en crisis económica. Esa persona que tiene a Cristo no se incomoda, tampoco se vuelve neutra, sino simplemente afronta. Cada día empezamos a notar de que Dios nos trata como su familia y que nos da una misión de compartir esa experiencia que tuvimos, de decirlo a los demás. También tenemos el deseo de que Cristo venga pronto. Todo esto es lo que estoy diciendo, eso es lo que recibe el convencimiento de eso y nos hace distinto a los demás. Mientras la gente está desesperada, el cristiano está como, no es que neutro, como decía, sino que sabe cómo enfrentarlo.
te da la valentía, el valor de enfrentarlo de manera no solo, sino con la presencia de Dios. Luego tenemos lo que seguimos cuestionando. ¿Por qué es que entonces la sociedad, un miembro de una sociedad, recibe a Cristo, reacciona de distinta manera? Creo que los cristianos deben saber esto, que realmente el asunto no es que te cae mal el que recibió a Cristo. No es que el que recibió a Cristo es enemigo del grupo que dejó. Realmente es un asunto espiritual. Que todo sucede en el mundo espiritual. Cuando hablamos del mundo espiritual estamos hablando de una realidad que no se ve con los ojos, pero que se percibe por los sentidos. Se percibe a través de lo que sucede alrededor del mundo. Las repercusiones que suceden en el mundo espiritual se nota en el ámbito físico. Aquí algunas cosas reales que suceden son inexplicablemente en el mundo físico. Por eso que cuando alguien acepta a Cristo como Señor y Salvador, lo primero que empieza a entender es que ya no piensa ni siente como lo hacía antes. Es decir, ha nacido de nuevo. Ha nacido de nuevo, es un nuevo hombre, una nueva persona. Es decir, ha pasado de muerte a vida. Estamos hablando de un mundo espiritual. Esa persona ya vive en luz y ya no en tinieblas, por eso rechaza lo que se hace a escondidas, rechaza el robo, rechaza la corrupción, rechaza la maldad. Ya no participa de eso, ya no se vive en tinieblas. Empezamos a vivir en luz. Empezamos a cuestionar la vieja manera de vivir. Eso lo hice, pero ¿cómo es que yo estuve metido en eso? Y empiezas a valorar tu nueva vida. Es una nueva vida. Aún más, empiezas a experimentar algunas, digamos así, sentidos espirituales que antes no los tenías. Y estos sentidos espirituales, la Biblia los llama los dones espirituales. Hay un montón de ellos, pero que empiezan a desarrollarse y te capacita para que puedas, o para que el cristiano pueda ser distinto, diferente que los demás. Por eso es que quisiera decirles también de que la iglesia beneficia a este mundo, a la humanidad. Su presencia beneficia a la humanidad. ¿Qué sería si no hubiera una iglesia? ¿Qué sería de una humanidad sin conocimiento de Dios? Sin el conocimiento de amor, no del amor erótico, de placer, sino del amor de Dios, del amor sin condiciones. ¿Qué sería de humanidad sin ni siquiera tener conciencia de qué es justo y qué es injusto, como ya se está empezando a vivir? ¿Qué sería de una humanidad sin misericordia? ¿Qué sería una humanidad sin moral, sin ética? Se los dejo para que piensen. Ha sido su amigo, su hermano, Pastor Aristóteles Melgarejo. Hasta pronto.